La noche en Tepoztlán era tranquila. El cielo estrellado brillaba con fuerza, casi como si las estrellas estuvieran demasiado cerca, observando cada rincón del mundo. La luna llena bañaba de plata las montañas y el aire fresco de la sierra se colaba por las rendijas de las casas, llenando el pueblo con el aroma de tierra húmeda y flores silvestres. Era la calma que precede a algo importante, aunque nadie lo supiera aún. Isel se despertó en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Su respiración era entrecortada, como si acabara de correr una gran distancia, aunque no se había movido de su cama. La luz de la luna entraba a través de la ventana y se reflejaba en las paredes de adobe, creando sombras que danzaban al ritmo del viento. Se sentó en la cama, atónito, sin entender lo que acababa de suceder. En su sueño, había caminado por un bosque espeso y oscuro, rodeado de árboles altos cuyas hojas parecían susurrar entre sí. A pesar de la oscuridad, sentía una presencia cálida a su lado, como si alguien lo estuviera guiando. De repente, una figura femenina emergió entre las sombras. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad que le atravesó el alma. Isel, el camino te espera, le dijo con voz suave pero firme. La figura levantó la mano y, con un gesto, las hojas de los árboles comenzaron a brillar como si tuvieran vida propia. Tienes una misión, continuó ella, y el momento de cumplirla ha llegado. Pero antes de que pudiera responder, la imagen de la mujer comenzó a desvanecerse, como la niebla al amanecer. No tengas miedo, susurró antes de desaparecer por completo. Isel despertó con un sobresalto, como si estuviera todavía en ese sueño. Se frotó los ojos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Miró a su alrededor, y todo parecía estar en su lugar: la habitación humilde de su casa, las paredes de adobe, la ventana abierta por donde entraba el fresco aire de la sierra. Pero algo había cambiado dentro de él. Había algo en su pecho que le decía que el sueño no era solo eso, un sueño. No, había algo más. Se levantó de la cama y salió al pequeño patio de la casa. La noche estaba en calma, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Se sentó sobre una piedra, mirando al cielo, tratando de hallar respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de él? ¿Y por qué lo había elegido? Los días que siguieron a su encuentro con el viejo sabio fueron un torbellino de emociones para Isel. Aunque la vida en Tepoztlán continuaba de la misma manera, como siempre lo había hecho, él ya no era el mismo. Cada amanecer parecía ser una repetición de lo que había sido, pero todo se sentía diferente. Sus pasos eran más lentos, sus pensamientos más profundos. La piedra que había encontrado en el campo se convirtió en su constante compañero, un peso suave pero presente en su bolsa de cuero, que siempre llevaba consigo. Durante el día, se dedicaba a las tareas del campo, pero su mente no podía evitar volar a esos recuerdos extraños y poderosos: la figura de la mujer en el sueño, la piedra que había descubierto, y las palabras del viejo sabio. El camino ya ha comenzado para ti. Esa frase lo atormentaba, retumbando en su cabeza en cada paso que daba, pero también le ofrecía una extraña sensación de consuelo, como si realmente hubiera algo más grande esperándole. Pero, ¿qué significaba todo eso? Una tarde, mientras ayudaba a su madre en la pequeña tienda que tenían en el mercado del pueblo, Isel no podía dejar de mirar a la gente que pasaba, tan ajena a lo que estaba ocurriendo dentro de él. Las mujeres que vendían flores, los hombres que discutían sobre el clima, los niños correteando entre las mesas. Todo seguía igual. Nadie notaba el cambio en él, pero él sentía que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar. Y lo peor de todo, no sabía si quería ser parte de ese cambio. Su madre, Mariana, notó que algo estaba diferente en su hijo. Ella siempre había conocido a Isel como un joven tranquilo, serio, pero lleno de vida. Sin embargo, en los últimos días, parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Y no podía evitar preocuparse. Mariana, mientras ordenaba algunas hierbas: Isel, hijo, ¿estás bien? Pareces distraído. Isel levantó la mirada, sorprendido por la pregunta, pero pronto se dio cuenta de que no podía ocultarlo más. Isel, suspirando solo: tengo muchos pensamientos, madre. Cosas que no puedo entender. Mariana lo miró fijamente, con una expresión que él no pudo descifrar de inmediato. Como madre, conocía a su hijo mejor que nadie, y sabía cuando algo le preocupaba, cuando algo lo estaba devorando por dentro. Mariana, con voz suave: hijo, siempre me has contado todo. Si algo te preocupa, puedes hablar conmigo. Pero Isel no pudo decirle nada. No sabía ni cómo comenzar a hablar sobre los sueños con la mujer misteriosa, sobre la piedra que había encontrado o sobre el viejo sabio y sus palabras que parecían estar llenas de misterios que no podía resolver. Su madre no entendería. Nadie en el pueblo lo entendería. Entonces,
solo guardó silencio y se quedó con la sensación de que algo importante estaba esperando ser descubierto, pero no sabía cómo hacerlo. A la mañana siguiente, Isel se levantó antes de que el sol tocara las montañas. Había decidido que debía regresar al lugar donde encontró la piedra, en busca de más respuestas. Algo en su interior le decía que allí, en ese rincón del campo, encontraría lo que necesitaba para comprender lo que estaba sucediendo. Al principio, pensó que solo necesitaba hacer algo concreto para sentirse mejor, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que no era solo eso. No se trataba de sentirse mejor, sino de aceptar algo que su corazón ya sabía: el camino hacia algo más grande lo había elegido a él. El paisaje al amanecer era hermoso, pero también inquietante. Las sombras de la madrugada se alargaban sobre la tierra, como si el día estuviera esperando pacientemente para despertar. Isel caminaba con paso firme, pero su mente no dejaba de girar en torno a las preguntas que lo atormentaban. Al llegar al árbol de mezquite, Isel se agachó y comenzó a cavar nuevamente. El lugar ya no se sentía igual. Había algo en el aire, una energía sutil pero palpable. Cuando sus manos tocaron la tierra, algo en el suelo hizo un sonido peculiar, como si hubiera algo oculto bajo la superficie. Con cuidado, comenzó a desenterrar lo que parecía ser otro objeto. Esta vez, no era una piedra, sino una figura tallada en madera, con símbolos similares a los de la piedra, pero más detallados. La figura representaba a una mujer, con largos cabellos y un rostro sereno. Isel la observó, sintiendo que el tiempo se detenía por un instante. La mujer en la figura estaba inmortalizada en una postura que sugería calma y poder al mismo tiempo, con las manos extendidas hacia el cielo, como si estuviera invocando algo. En ese momento, el viento comenzó a soplar con fuerza, y una sensación indescriptible recorrió su cuerpo. Los árboles alrededor se movieron con una energía que Isel nunca había sentido antes. La figura de la mujer en la madera parecía cobrar vida por un segundo, y por un instante, Isel juró escuchar la misma voz que lo había visitado en sus sueños. Voz misteriosa, en susurros: este es el comienzo, Isel. El camino hacia ti mismo empieza aquí. Isel se levantó rápidamente, sintiendo el corazón latir con fuerza. ¿Era la diosa? ¿Era Xochiquetzal? O, tal vez, solo su mente jugando trucos con él. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no era solo su imaginación. El sol ya estaba alto cuando Isel regresó a Tepoztlán, y el calor de la tarde comenzaba a sentirse pesado. El aire fresco de la mañana ya no existía, y todo parecía estar envuelto en una calma extraña. La figura tallada en madera descansaba en su bolso, como un peso sagrado que lo acompañaba en su camino. Aunque no entendía completamente lo que había descubierto, sabía que algo trascendental estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Al llegar al mercado del pueblo, Isel fue recibido por una atmósfera diferente. Las conversaciones entre los comerciantes y compradores eran más tensas que de costumbre, y la risa de los niños no era tan alegre. Parecía que algo sombrío se había apoderado de la gente. Cada rostro parecía más serio, más preocupado, como si todos compartieran una preocupación no expresada, un miedo que flotaba en el aire, pero que nadie se atrevía a nombrar. Isel caminó entre la multitud, pero pronto se dio cuenta de que algo lo observaba. Sus ojos buscaban a su madre, quien estaba detrás del puesto de hierbas que tenían en el mercado. Cuando la vio, un alivio momentáneo lo invadió, pero al acercarse, notó algo extraño en su rostro. Mariana estaba más pálida que de costumbre, y sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las plantas. Isel, con voz preocupada: madre, ¿estás bien? Mariana levantó la vista y sonrió débilmente, pero no fue una sonrisa de consuelo. Algo en sus ojos parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Mariana, con tono bajo: sí, hijo, solo estoy cansada. No te preocupes. Pero Isel no se dejó engañar. Algo no estaba bien. Durante los últimos días, su madre había mostrado signos de agotamiento, pero no era solo eso. Había algo en su comportamiento que lo inquietaba profundamente. Decidió preguntarle más tarde, cuando estuvieran solos, pero por ahora no quería presionarla más. A medida que avanzaba por las calles del pueblo, Isel notó que otros también parecían alterados. Los ancianos, quienes siempre eran tan sabios y tranquilos, murmuraban entre sí con expresión preocupada. Las parejas se evitaban la mirada, como si un gran secreto estuviera colgando entre ellos, pero ninguno se atrevía a hablarlo en voz alta. En medio de esa inquietante quietud, Isel se dirigió a la tienda del viejo sabio. El hombre siempre había sido una fuente de sabiduría, pero hoy, al llegar a su cueva, Isel sintió una especie de pesadez en el aire, como si la tierra misma estuviera tratando de decirle algo. Al entrar, encontró al viejo sabio sentado frente a una fogata, como de costumbre, pero esta vez, su rostro no mostraba la calma habitual.
En lugar de la serenidad que Isel había visto en su rostro anteriormente, ahora había un aire de alarma. Los ojos del anciano estaban entrecerrados, como si estuviera esperando algo. Isel, con cautela, viejo sabio, algo está pasando en el pueblo. La gente está diferente. El viejo sabio no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano, como pidiendo silencio. Isel observó, confundido, mientras el anciano cerraba los ojos y escuchaba el viento. Parecía que estaba esperando algo, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Viejo sabio, en voz baja, el viento ha cambiado. Hay algo oscuro que se está acercando a Tepoztlán. Algo que ha estado durmiendo por mucho tiempo, pero que ahora comienza a despertar. Isel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura de la mujer en el sueño y la piedra que había encontrado en el campo, todo parecía cobrar un nuevo significado. ¿Estaba relacionado con lo que estaba sucediendo en el pueblo? ¿Era Xochiquetzal la que lo había llamado, o algo más oscuro estaba en juego? Isel, con ansiedad, ¿qué significa todo esto, viejo sabio? ¿Por qué está pasando esto? El viejo sabio lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Isel vio en su mirada una verdad profunda, algo que iba más allá de las palabras. Viejo sabio, con seriedad lo que has encontrado, Isel, es solo el principio. Esa figura tallada en madera es una representación de Xochiquetzal, pero también es un símbolo de equilibrio. Ella es la diosa de la belleza, de la fertilidad, pero también de la armonía de la naturaleza. Pero hay quienes desean perturbar ese equilibrio, quienes buscan la oscuridad en lugar de la luz. Isel no comprendía completamente lo que el viejo sabio quería decir, pero una parte de él entendió que algo grave estaba ocurriendo. Los susurros del pueblo, la inquietud en los rostros de las personas, todo parecía estar relacionado con lo que él había comenzado a descubrir. Isel, con voz temblorosa, ¿cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo salvar Tepoztlán? El viejo sabio permaneció en silencio durante un largo rato, mirando las llamas de la fogata. Finalmente, habló con voz grave. Viejo sabio, con pesar la oscuridad que se acerca ya no puede ser detenida por el simple deseo de cambiar las cosas. El camino que debes seguir es el que Xochiquetzal te ha mostrado. Pero debes tener cuidado, joven. Hay fuerzas antiguas que no están dispuestas a dejar que el equilibrio sea restaurado. Algunos te seguirán, otros querrán destruirte. Isel sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Nunca había deseado ser un héroe ni haber tenido que cargar con un destino tan grande. Pero algo en su corazón le decía que no tenía opción. El camino estaba marcado, y ya no podía dar marcha atrás. La mañana siguiente amaneció oscura, sin la luz cálida del sol que normalmente bañaba las calles de Tepoztlán. Isel se despertó temprano, como era su costumbre, pero al salir de su casa, algo no estaba bien. El aire estaba pesado, casi opresivo, y el cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que no prometían un buen día. Caminó hacia el mercado, como todos los días, pero al llegar allí, notó que el pueblo parecía más callado de lo habitual. No era el silencio normal de la mañana, sino un silencio inquietante, como si todo el mundo estuviera esperando algo. Cuando llegó a la tienda de su madre, Mariana lo recibió con una sonrisa débil, que no logró ocultar el miedo en sus ojos. Ella intentó disimular su preocupación, pero Isel podía ver que estaba alterada. No era la mujer fuerte y decidida que conocía, sino una versión más frágil, una mujer que estaba escondiendo algo. Isel, con tono preocupado, madre, ¿qué está pasando? Todo en el pueblo se siente diferente. Mariana lo miró fijamente por un momento, como si estuviera considerando si debía o no contarle la verdad. Luego, suspiró y miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Mariana, en voz baja, hijo, algo oscuro se ha asentado en este pueblo. Las personas han comenzado a comportarse de manera extraña, y no sé qué está sucediendo. Es como si una sombra se estuviera apoderando de todo. Isel frunció el ceño, sintiendo que la inquietud de su madre solo confirmaba sus peores temores. Sabía que algo no estaba bien, pero la sensación de que todo se estaba volviendo más grave lo aterraba. Isel, con urgencia, ¿hay algo que pueda hacer, madre? No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo esto ocurre. Mariana le tomó las manos con fuerza, como si temiera que él fuera a irse a buscar algo que no debía. Mariana, desesperada. Isel, por favor, escucha. No te metas en lo que está pasando aquí. No puedes luchar contra lo que se avecina. Hay fuerzas que son más grandes que nosotros, fuerzas que no podemos entender. Las palabras de su madre calaron hondo en él, pero también despertaron una sensación de desafío. No podía dejar que la oscuridad se apoderara de su hogar sin hacer nada. Sabía que tenía que actuar. Isel, con determinación, no puedo quedarme aquí sin hacer nada.
Si tengo que luchar, lo haré. Con esas palabras, se despidió de su madre y salió del mercado. Mientras caminaba por las calles de Tepoztlán, una sensación extraña se apoderó de él. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y el viento traía consigo un susurro que parecía decirle su nombre. Isel. Isel. El eco de la voz que lo había llamado en sus sueños volvió a su mente, pero esta vez sonaba más distante, más angustiante. Como si la mujer estuviera tratando de advertirle de algo. Sin saber qué hacer, decidió dirigirse nuevamente a la cueva del viejo sabio. Sentía que necesitaba más respuestas, algo que pudiera darle claridad sobre lo que estaba sucediendo. A medida que se acercaba a la entrada de la cueva, un frío extraño comenzó a recorrer su cuerpo. Era como si el ambiente mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. El viejo sabio estaba allí, sentado como siempre frente al fuego, pero su rostro mostraba una expresión de profunda preocupación. No lo había visto tan vulnerable antes. Viejo sabio, al verlo entrar te estaba esperando, Isel. Isel, con urgencia viejo sabio, ¿qué está pasando? Todo en el pueblo está cambiando. Las personas están diferentes. El viejo sabio levantó la mirada, sus ojos reflejaban un cansancio que Isel no había notado antes. Parecía que los años de sabiduría y paciencia lo habían llevado al límite. Viejo sabio, con voz grave, lo que está ocurriendo no es algo que puedas detener con voluntad sola, muchacho. La sombra que se está extendiendo por Tepoztlán es el resultado de una antigua maldición. Hace mucho tiempo, las fuerzas oscuras, aquellos que se oponían a los dioses, fueron selladas en las profundidades de la tierra. Pero alguien ha desatado esa maldición, y ahora está tomando fuerza. Isel lo miró, sin comprender del todo. Isel, desconcertado, ¿una maldición? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo puedo detenerlo? El viejo sabio se levantó lentamente, como si la edad y el peso de sus palabras lo estuvieran afectando físicamente. El viejo sabio, con gravedad, la persona detrás de esto no es un extraño, Isel. Es alguien cercano a ti, alguien que conoce bien los secretos de Tepoztlán. Su propósito es despertar el poder ancestral que duerme bajo la tierra, el poder que fue sellado hace siglos. Y tú, joven, eres la clave para evitar que eso ocurra. El corazón de Isel dio un vuelco. No podía creer lo que estaba oyendo. Isel, con voz temblorosa, ¿quién? ¿Quién es? ¿Qué quieren de mí? El viejo sabio lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Viejo sabio, en voz baja, esa es la pregunta más difícil de todas, Isel. Lo que está ocurriendo aquí no solo tiene que ver con las personas que ves en el pueblo. Esta oscuridad tiene raíces más profundas, que van más allá de tu comprensión. Y tú tendrás que decidir si estás dispuesto a enfrentarlo, a arriesgarlo todo por salvar a aquellos que amas. Isel salió de la cueva del viejo sabio con más preguntas que respuestas. El aire fuera de la cueva estaba aún más denso, y las nubes oscuras que cubrían el cielo parecían presionar sobre su pecho. La sensación de que el tiempo se estaba agotando lo invadió. A medida que caminaba de regreso al pueblo, sus pensamientos no hacían más que girar en su mente. El viejo sabio había hablado de un poder ancestral, una maldición sellada, y de un enemigo cercano a él. Todo aquello lo sumía en la confusión. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? ¿Quién querría despertar un poder tan peligroso? Cuando llegó a su casa, el silencio le golpeó de inmediato. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca ocurría en la casa de su madre. Isel empujó la puerta con suavidad y entró. La casa estaba en silencio, pero la sensación de algo extraño estaba en el aire. Buscó a su madre, pero no la encontró en su habitación ni en la tienda del mercado. Su preocupación creció rápidamente. Subió las escaleras hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño jardín con plantas que su madre cuidaba con esmero. Allí la encontró, arrodillada frente a un altar improvisado, con velas encendidas y una figura tallada en madera similar a la que Isel había encontrado en el campo. Pero algo era diferente. La figura estaba rodeada de símbolos oscuros, marcas que no pertenecían a la tradición de Tepoztlán. Isel, con voz temblorosa, madre, ¿qué es esto? Mariana se levantó lentamente al escuchar la voz de su hijo, y por un momento, sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y miedo. Sin embargo, la expresión en su rostro cambió rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo, Isel vio una determinación fría en sus ojos. Mariana, con tono firme, Isel, no te acerques. Esto es lo que debo hacer. Isel dio un paso hacia adelante, desconcertado. Isel, desesperado, ¿qué estás haciendo, madre? ¿Por qué tienes esa figura aquí? ¿Por qué me ocultaste esto? Mariana lo miró fijamente y, por un segundo, pareció vacilar.
Su rostro se suavizó brevemente, como si quisiera explicarle todo, pero rápidamente volvió a la postura fría y distante que había adoptado. Mariana, con voz baja, no es lo que piensas, hijo. Necesito hacer esto, para protegerte. Para protegernos. Isel, enojado, protegernos. ¿De qué estás hablando, madre? ¿De qué me proteges? De todo lo que me has ocultado durante tanto tiempo. Mariana cerró los ojos, y cuando los abrió, parecía más agotada que nunca. Tomó la figura tallada en madera con ambas manos, como si se aferrara a ella para encontrar fuerzas. Mariana, con dolor, Isel, tú eres el elegido. No lo entiendes, pero todo lo que está sucediendo está relacionado contigo. Desde que naciste, todo esto ya estaba escrito. La piedra, los sueños, el viejo sabio, no puedes huir de tu destino. Isel retrocedió, sintiendo como si la tierra bajo sus pies se desmoronara. Las palabras de su madre lo golpearon con la fuerza de una tormenta. La confusión lo invadió, pero algo en su interior le decía que su madre no estaba mintiendo. Todo lo que había sucedido desde la noche en que encontró la piedra lo había llevado hasta aquí. La verdad no podía ser más aterradora. Isel, con desesperación, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué soy yo? ¿Qué destino es ese del que hablas? Mariana dejó la figura en el altar y caminó hacia él, con una tristeza palpable en su rostro. Tomó sus manos entre las suyas, con una expresión que revelaba el dolor de años de secretos guardados. Mariana, en voz baja, eres el hijo de Xochiquetzal, Isel. El linaje que la diosa dejó en este mundo para restaurar el equilibrio. La piedra que encontraste, la figura que tienes, todo es parte de un plan mucho más grande. Tienes un poder dentro de ti, algo que no sabes controlar aún. Y esos que buscan despertar la oscuridad, ellos lo saben. Y ahora te están buscando a ti. Isel se quedó paralizado. Las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco. Hijo de Xochiquetzal, ¿cómo era posible? Su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor, le revelaba una verdad que desbordaba la comprensión. ¿Era él realmente el elegido? ¿Tenía el poder de restaurar el equilibrio? ¿O quizás, de destruirlo? Isel, entonces todo esto no es un accidente? ¿Desde el principio sabías que esto iba a suceder? ¿Sabías que yo era el elegido? Mariana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brillaron en sus ojos. Mariana, susurrando, lo supe desde que naciste, hijo. Pero no quería que cargases con esto. Te protegí de la verdad, pero ya no puedo más. El destino no puede ser detenido. Isel sintió un nudo en su garganta, una mezcla de furia, tristeza y confusión. Su madre había ocultado su verdadero linaje, había estado protegiéndolo de algo tan grande que él no podía entender. ¿Qué había sucedido con ella? ¿Por qué no le había hablado antes? Isel, con voz temblorosa, ¿por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué no me dejaste elegir mi camino? Mariana lo miró con pesar, pero no podía ofrecerle respuestas satisfactorias. Mariana, con dolor, porque quería que fueras libre. Quería que fueras feliz, que vivieras sin el peso de este destino. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la figura tallada en madera parecía cobrar vida con la luz de las velas parpadeando. El aire se volvía más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. El miedo en el rostro de Mariana era palpable. Mariana, con urgencia, Isel, debes irte. No puedo seguir protegiéndote. Ellos están cerca, y si te encuentran, todo estará perdido. Isel, aún confundido pero determinado, dio un paso atrás. No podía quedarse allí, no podía quedarse esperando a que la oscuridad llegara. Su destino lo había alcanzado. La verdad lo había marcado. Y ahora, debía tomar una decisión. La madrugada llegó con una quietud extraña, como si el pueblo de Tepoztlán estuviera esperando algo. Isel caminaba por las calles desiertas, el sol aún lejos de levantarse, pero él ya estaba lleno de una determinación que ni siquiera él sabía que poseía. El peso de las palabras de su madre seguía retumbando en su mente, y la figura tallada en madera que había encontrado en el campo estaba descansando en su bolsa, un recordatorio constante de lo que debía hacer. La verdad estaba sobre él, implacable. Hijo de Xochiquetzal, el elegido para restaurar el equilibrio, pero también el blanco de aquellos que querían destruirlo. El viejo sabio había sido claro, las fuerzas oscuras ya se estaban despertando, y el tiempo se agotaba. Isel había decidido que no podía esperar más. Sabía que algo estaba por suceder, algo grande y peligroso. Aquellas sombras que se habían ido extendiendo por el pueblo, las miradas vacías de los aldeanos, los susurros en el viento, todo lo había llevado hasta este punto. Y aunque sentía miedo, también sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar,
una fuerza que no había reconocido hasta ese momento. Era como si Xochiquetzal, en algún lugar, estuviera guiándolo. Pero también sabía que la diosa no iba a salvarlo sin más. El camino que debía recorrer era peligroso, y los sacrificios serían muchos. La figura tallada en madera que su madre había dejado en el altar seguía siendo un misterio para Isel. ¿Por qué había sido tan importante para ella? ¿Por qué había guardado esa figura durante tanto tiempo? Mientras caminaba, su mente se dirigió hacia la única persona que podía ofrecerle respuestas ahora, el viejo sabio. Al llegar a su cueva, la escena no fue la que esperaba. El fuego en la fogata chisporroteaba con intensidad, pero el aire estaba pesado, como si algo estuviera por desbordarse. El viejo sabio lo esperaba, pero su rostro ya no mostraba la serenidad que Isel recordaba. En su mirada había una tristeza profunda, como si todo lo que había hecho hasta ese momento estuviera llegando a su fin. Isel, con firmeza, viejo sabio, ya no puedo esperar. La oscuridad está cerca. Tengo que saber qué hacer. El viejo sabio lo miró por un largo rato, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, suspiró y asintió, con una tristeza que parecía pesar sobre sus hombros. Viejo sabio, con voz grave, el camino hacia lo que buscas está lleno de sacrificios, Isel. No solo de sacrificios físicos, sino también de sacrificios de alma. La oscuridad que se aproxima no es solo una fuerza externa. Es algo dentro de ti, dentro de todos nosotros. Está en el corazón de cada ser, esperando a ser liberada. Y para enfrentarlo, tendrás que mirar hacia adentro y confrontar esa oscuridad. Isel frunció el ceño, sin comprender del todo. A pesar de la fatiga que se reflejaba en los ojos del viejo sabio, algo en sus palabras resonaba con la verdad. A lo largo de su viaje, había aprendido que la lucha no solo era contra lo que estaba fuera, sino también contra lo que había dentro del mismo. Pero ahora, al escuchar al viejo sabio, comprendió que esa batalla sería aún más difícil de lo que había imaginado. Isel, con confusión, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué oscuridad dentro de mí? ¿Por qué me dices esto ahora? El viejo sabio se levantó lentamente y caminó hacia una mesa cercana, sobre la que había varios pergaminos y libros antiguos. Con una mano temblorosa, tomó uno de los libros y lo abrió con cuidado. Viejo sabio, en voz baja, es el destino de los elegidos, Isel. Serás probado en todos los sentidos. La oscuridad que deseas combatir, la oscuridad que se cierne sobre tu pueblo, tiene su origen en el alma misma de quienes la invocan. Pero también tiene un reflejo en tu propio corazón. Isel tragó saliva, tratando de procesar las palabras del anciano. Algo en su interior lo sabía, pero no quería aceptarlo. ¿Había algo oscuro dentro de él mismo? Algo que debía enfrentar antes de poder salvar a Tepoztlán y a sus seres queridos. Isel, con ansiedad, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo detenerlo? El viejo sabio lo miró con una mezcla de compasión y pesar. Viejo sabio, con gravedad, para enfrentarte a la oscuridad, debes primero aceptar que parte de ella reside en ti. La lucha no solo es contra los que buscan destruir el equilibrio, sino contra tus propios temores, tus dudas y tus inseguridades. No hay héroes sin sombras, Isel. El sacrificio será grande, y no todos los sacrificios serán visibles. Isel sintió una presión creciente sobre su pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba realmente preparado para lo que le esperaba? Había creído que la oscuridad solo provenía de aquellos que querían desatar el caos, pero ahora, con las palabras del viejo sabio, entendió que él mismo podría ser la clave para desbloquear esa oscuridad. Isel, con voz quebrada, ¿qué debo hacer, viejo sabio? No puedo enfrentarme a esto solo. El viejo sabio dio un paso hacia él, poniendo una mano sobre su hombro. Su toque era cálido, pero la gravedad de la situación lo hacía aún más pesado. Viejo sabio, con un suspiro profundo, el primer paso, Isel, es aceptar lo que eres. El segundo es actuar, incluso cuando no sabes cómo. La oscuridad está al acecho, pero la luz también lo está. Tú eres el que decidirá qué camino tomar. Isel sintió que el peso de las palabras del viejo sabio lo atravesaba, pero también algo más, una llamada a la acción. Ya no podía dudar más. Sabía lo que tenía que hacer. El sacrificio que debía enfrentar no solo era el de su vida, sino el de sus propios miedos, sus propios límites. Isel, con determinación haré lo que sea necesario. No dejaré que Tepoztlán caiga. El viejo sabio asintió lentamente, como si, en ese momento, algo se hubiera completado en el corazón de Isel. Viejo sabio, con solemnidad entonces prepárate, Isel. La oscuridad está cerca, y el sacrificio es inevitable. Pero recuerda, sin sacrificio no hay redención. La noche había caído sobre Tepoztlán,
y el aire estaba cargado de una electricidad que hacía vibrar la tierra bajo los pies de Isel. Caminaba por las calles desiertas, solo, acompañado únicamente por el sonido de su respiración entrecortada y el susurro lejano de un viento frío que parecía murmurar palabras antiguas. Cada paso lo acercaba a lo que sabía que debía hacer, pero el miedo seguía latiendo en su pecho como un tambor incesante. El viejo sabio le había advertido sobre los sacrificios que tendría que hacer, y en su corazón sabía que esa noche no solo se jugaba la vida de Tepoztlán, sino también su propia alma. Isel se detuvo un momento, mirando las montañas que rodeaban el pueblo. Un manto de niebla las cubría, como si las fuerzas oscuras ya estuvieran tomando posesión de todo lo que los seres humanos no podían controlar. La sensación de que el tiempo se había detenido lo envolvía, pero la realidad era que el reloj estaba avanzando sin piedad. Las sombras que habían estado acechando en las últimas semanas se acercaban cada vez más, y la oscuridad era más palpable que nunca. Con determinación, Isel se dirigió al corazón del pueblo, donde todo había comenzado, el altar que su madre había usado para invocar a la diosa Xochiquetzal. El altar ya no parecía el lugar sagrado que él recordaba, ahora era un punto de energía densa, donde la oscuridad parecía concentrarse, como si estuviera esperando la señal para desatar su poder. La figura tallada en madera que había encontrado en el campo estaba sobre el altar, rodeada de velas apagadas y símbolos desconocidos que llenaban el aire con una atmósfera opresiva. Isel se arrodilló ante el altar, tomando la figura en sus manos. Las marcas en la madera parecían cobrar vida bajo la luz de la luna, y el viento susurró su nombre de nuevo, esta vez más fuerte, más urgente. Isel. Isel. El sacrificio debe cumplirse. La voz que resonó en su mente no era la de su madre ni la del viejo sabio. Era una voz ancestral, que provenía de lo profundo de la tierra, de las raíces mismas de Tepoztlán. La figura de Xochiquetzal en la madera parecía mirarlo fijamente, como si le hablara desde un lugar más allá de la vida y la muerte. De repente, el aire se volvió gélido y pesado, como si una oscuridad invisible se hubiera materializado a su alrededor. La tierra tembló ligeramente, y las sombras comenzaron a moverse, tomando forma. Isel se levantó, con el corazón latiendo fuertemente. Frente a él, las figuras oscuras comenzaron a materializarse, seres sombríos, envueltos en una niebla negra que parecía consumir la luz. Los ojos de estas criaturas brillaban con una luz amarillenta y vacía, como si no tuvieran alma. Isel, con voz temblorosa pero firme, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de Tepoztlán? Las criaturas no respondieron, pero una de ellas, más grande que las demás, avanzó lentamente hacia él. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombra, pero Isel pudo sentir el vacío que emanaba de ella. La figura se detuvo frente a él, y una voz profunda y resonante habló, una voz que parecía venir de lo más oscuro del universo. Entidad oscura, con voz grave, nosotros somos los que nacieron de la oscuridad, los que fueron sellados y olvidados. Ahora hemos vuelto, y Tepoztlán caerá. Tú, hijo de Xochiquetzal, eres el último obstáculo. La maldición está en tu sangre, y no podrás detenerla. Isel sintió el miedo invadirlo, pero también una creciente rabia. La oscuridad que amenazaba a su pueblo, la oscuridad que había estado acechando desde siempre, no era solo algo externo. Era algo que él mismo llevaba dentro, algo que su madre había ocultado durante tanto tiempo. La verdad que había temido afrontar estaba frente a él, y no podía ignorarla. Isel, con voz firme, aunque temblorosa, no soy solo lo que dicen que soy. No soy solo hijo de Xochiquetzal. Soy más que eso. Y no permitiré que destruyan Tepoztlán. La criatura oscura soltó una carcajada baja, como si se estuviera burlando de su resistencia. Entidad oscura, con desdén no puedes evitarlo, muchacho. El sacrificio es inevitable. El poder que buscas no es tuyo para reclamarlo. Todo lo que queda es la oscuridad. Isel sintió una presión creciente sobre su pecho, como si el peso de la oscuridad estuviera aplastándolo. Pero en su interior, una chispa de esperanza se encendió. Recordó las palabras del viejo sabio, el sacrificio será grande, pero sin sacrificio no hay redención. Sabía que para salvar a su pueblo, para restaurar el equilibrio, debía enfrentar esa oscuridad. Y no solo la oscuridad externa, sino también la que vivía dentro de él mismo. Con un grito, Isel levantó la figura de Xochiquetzal sobre su cabeza, como un símbolo de resistencia. La energía en el aire cambió de inmediato, como si la tierra misma estuviera reaccionando a su llamado. La figura de Xochiquetzal brilló con una luz dorada, y la oscuridad comenzó a retroceder. Las criaturas sombrías chillaron, como si la luz de la diosa los quemara. Isel, gritando con todo su ser, este es el camino de la luz. El sacrificio es mío, pero no dejaré que el mal se apodere de este lugar. La entidad oscura se agitó, pero ya era tarde. El poder de la diosa, canalizado a través de Isel,
comenzó a purificar la oscuridad. La tierra tembló con fuerza, y un resplandor cegador llenó el pueblo. Las sombras desaparecieron, y el aire se volvió más liviano, como si la presión que había sentido durante tanto tiempo finalmente se hubiera disipado. Isel cayó de rodillas, agotado por la batalla. La figura de Xochiquetzal en sus manos brillaba débilmente, como si le agradeciera por haber completado su misión. Aunque el peligro había pasado, sabía que la batalla interna había sido igual de ardua. La oscuridad que había vencido en el exterior no era nada comparado con la que había enfrentado dentro de sí mismo. Se levantó lentamente, mirando el pueblo que había sido salvado. Tepoztlán estaba a salvo, pero Isel sabía que no sería el mismo. El sacrificio que había hecho lo había transformado. Había dado parte de sí mismo, no solo para derrotar la oscuridad, sino también para entender su propio destino. Había aceptado lo que era, lo que siempre había sido, y ahora, con esa aceptación, el pueblo estaba libre. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las montañas que rodeaban Tepoztlán, tiñendo el pueblo con tonos dorados y cálidos. Era un nuevo día, pero para Isel, nada era igual. Había sentido el peso de la oscuridad y la lucha por restaurar el equilibrio, y aunque había salvado a su pueblo, sabía que el sacrificio que había hecho lo marcaría para siempre. Se encontraba de pie frente al altar que había sido el epicentro de la batalla, donde todo había comenzado. El altar de Xochiquetzal, la diosa de la belleza y la fertilidad, pero también de la armonía y el equilibrio. Ahora, sin embargo, estaba vacío. La figura tallada en madera, que había sido el símbolo de su lucha y su sacrificio, yacía en el suelo, cubierta por una capa de tierra y hojas caídas. El altar ya no brillaba con la luz de la diosa, sino con una calma profunda, como si todo el pueblo hubiera exhalado un suspiro colectivo aliviado. Isel respiró hondo, mirando el horizonte. Las montañas, antes imponentes y sombrías, ahora parecían más suaves, más acogedoras. La batalla externa contra la oscuridad había terminado, pero el verdadero desafío que lo esperaba no era el que había enfrentado las sombras, sino el que habitaba en su propio corazón. La oscuridad que había luchado no solo estaba en el mundo, sino también en su interior. Había descubierto su verdadero linaje, aceptado lo que era, y eso lo había transformado. Caminó lentamente por el pueblo, observando los rostros de los aldeanos que lo saludaban, algunos con sonrisas tímidas, otros con una reverencia silenciosa. Pero Isel sabía que nada de esto era simple. La gente no lo veía solo como un joven común de Tepoztlán, sino como alguien que había tocado lo sagrado, alguien que había caminado por el borde de la muerte y la vida, y que ahora llevaba con él el peso de esa experiencia. Aunque el pueblo estaba a salvo, el futuro de Tepoztlán, su propio futuro, seguía siendo incierto. Al llegar a la tienda de su madre, Isel la vio de pie frente a la puerta, mirando el horizonte con los brazos cruzados. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de preocupación y miedo, ahora reflejaban una paz que Isel no había visto antes. Parecía como si el sacrificio de su hijo, su propia revelación de lo que era, hubiera abierto una nueva etapa para ambos. Isel, con voz suave: madre, ¿cómo te sientes? Mariana lo miró y sonrió, pero esa sonrisa no era solo de consuelo, sino de orgullo. La madre que lo había criado, la mujer que lo había protegido de la verdad, ahora lo veía como alguien diferente, alguien que había aceptado su destino y lo había cumplido con valentía. Mariana, con serenidad te has convertido en el hombre que siempre supe que eras, Isel. No por lo que hiciste, sino por lo que elegiste ser. La lucha no solo estaba fuera, sino dentro de ti, y ahora veo que has vencido ambas batallas. Isel no dijo nada. Se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, sintiendo una calidez reconfortante en su pecho. Sabía que la batalla más difícil ya había terminado, pero también sabía que ahora debía vivir con las consecuencias de sus decisiones. Había restaurado el equilibrio, pero ese equilibrio no solo se encontraba en la naturaleza, sino también en su alma. Isel, en voz baja: el sacrificio fue grande, madre. Pero siento que aún tengo que hacer más. No sé cómo, pero siento que mi destino aún no está completo. Mariana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio en los ojos de su hijo algo que nunca había visto antes, una paz interior que solo se logra cuando se enfrenta a las sombras más profundas de uno mismo. Mariana, con suavidad: lo sé, hijo. El sacrificio que hiciste no fue solo para salvarnos, fue para salvarte a ti mismo. El camino no se detiene aquí. Ahora eres más fuerte, pero también más sabio. Lo que el futuro te depare, no lo sé, pero lo que sí sé es que siempre estarás preparado. Isel asintió, aunque las palabras no lograban llenar el vacío de incertidumbre que aún sentía en su corazón. La batalla contra la oscuridad había sido solo el primer paso. Ahora, debía encontrar su lugar en un mundo nuevo, un mundo en el que su destino ya no estaba escrito, pero sí podía ser elegido. Esa noche, Isel se retiró a su habitación,
donde se sentó frente a la ventana, observando las estrellas. La ciudad de Tepoztlán descansaba, envuelta en la quietud de la victoria, pero sabía que, aunque el peligro inmediato había desaparecido, el verdadero trabajo había comenzado. La lucha por mantener el equilibrio, por seguir siendo el hombre que había elegido ser, iba a ser constante. Los sacrificios, aunque invisibles, seguirían siendo parte de su vida. De repente, sintió una presencia. No era la oscuridad, ni tampoco la figura de Xochiquetzal. Era algo más. Era la sensación de que todo lo que había hecho había sido para llegar a ese punto, para estar preparado para lo que vendría. Y así, con una respiración profunda, Isel aceptó su futuro. No tenía todas las respuestas, pero sí algo más importante, la certeza de que estaba listo para enfrentarlo. Y entonces, como si la misma tierra lo hubiera bendecido, Isel se levantó, sintiendo el viento a través de la ventana. Un viento suave, pero lleno de promesas. Un viento que lo impulsaba hacia adelante. Fin.